Te quedas con $15, papá. Esa fue la última oferta de mi hijo, con la voz cargada de la satisfacción de un hombre a punto de heredar los $160 millones de la fortuna de su madre. Quería que estuviera en primera fila en la lectura del testamento, solo para presenciar su victoria, para ver mi cara en el momento en que mi completa y absoluta insignificancia quedara registrada de forma legal. Lo que él no sabía era que mi exesposa, incluso después de muerta, todavía tenía preparada una última jugada, y yo era la pieza central. Antes de contarte cómo se desarrolló todo, dime en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, y asegúrate de dejar tu like y suscribirte si crees que a veces las personas más silenciosas son las que tienen los planes más devastadores. El sonido de la cepilladora era mi sinfonía. Durante los últimos 5 años había sido la banda sonora de mi vida. Cada chillido agudo era una nota, cada viruta de nogal, un verso. Allí, en mi pequeño taller a las afueras de Guadalajara, ya no era un arquitecto fracasado, no era un marido descartado, solo era un carpintero, un hombre que creaba cosas sólidas y honestas a partir de piezas rotas. Mis manos, encallecidas y llenas de cicatrices tras años de trabajo, conocían la verdad de la madera. Ella nunca miente, no engaña, simplemente es, con todos sus nudos e imperfecciones. Yo respetaba eso. El olor a serrín y aceite de linaza era el único perfume que usaba. Estaba trabajando en una mecedora, sintiendo cómo la curva suave del reposabrazos tomaba forma bajo mi guía. Era una existencia tranquila, silenciosa, y entonces esa paz se hizo añicos. Mi viejo celular de tapa, descansando sobre el banco de trabajo abarrotado, empezó a vibrar, su zumbido una intrusión áspera y molesta. Apagué de golpe la cepilladora y el silencio repentino fue casi ensordecedor. Me limpié las manos en mis vaqueros llenos de polvo y caminé hacia el teléfono. En la pequeña pantalla, 2 palabras me miraban fijamente, frías y extrañas. Diego Torres. 20 años. Ese era el tiempo que había pasado. 20 años sin una sola llamada que no fuera una exigencia o un insulto. Sin tarjetas de Navidad, sin felicitaciones de cumpleaños, solo un enorme silencio vacío, construido ladrillo a ladrillo con acusaciones y desprecio. Yo había asumido que ese silencio duraría hasta que uno de los dos acabara bajo tierra. Supongo que no estaba del todo equivocado. Inspiré hondo, el aire sabía a serrín, y abrí el teléfono. Mi voz salió áspera por la falta de uso. ¿Hola? La voz al otro lado era afilada, cortante, pertenecía a un mundo a millones de kilómetros de mi taller. Era la voz del tráfico de Ciudad de México y de los trajes de $1000. Julián. Ya no me llamaba papá, no desde hacía mucho. Yo era Julián. Un nombre que pronunciaba como si fuera una molestia menor, una pelusa en su saco perfectamente planchado. Tu madre ha muerto. No había tristeza en su voz, ni rastro de dolor. Soltó la frase con el desapego emocional de un presentador de noticias leyendo un teleprompter. La semana pasada. Un derrame cerebral. Fue rápido. Me quedé allí, inmóvil, mirando por la ventana del taller hacia el patio soleado de Jalisco. Una extraña sensación de entumecimiento me cubrió por completo. Isabel, muerta. Las palabras no encajaban. Siempre había sido una fuerza de la naturaleza, un huracán de ambición y creatividad, brillante, hermosa y absolutamente destructiva. Pensar en ella simplemente como muerta se sentía incorrecto, casi ofensivo. Diego se impacientó con mi silencio. ¿Me escuchaste? ¿El funeral? Empecé a preguntar con la garganta seca. Me cortó sin piedad. Ya fue. No estabas en la lista. Escucha, para esto sí te llamo. Su abogado requiere tu presencia. Lectura del testamento. Es este viernes, 10 de la mañana, en punto. Oficinas de Herrera y Campos, en Ciudad de México. No llegues tarde. No era una invitación. Era una citación.
Una orden dictada desde lo alto por un hijo que hacía tiempo se había coronado a sí mismo rey de un mundo al que yo ya no pertenecía. Por fin encontré mi voz, obligándola a mantenerse firme. No tengo razón para estar allí, Diego. Isabel y yo dejamos todo claro hace 20 años en aquel juzgado. Yo no tengo nada que sea suyo, y ella no tiene nada que sea mío. Un sonido atravesó la línea, una carcajada breve y fea. Era una risa vacía, sin humor, un ruido de desprecio puro y destilado. Ese sonido, más que cualquier otra cosa que pudiera decirme, removió algo muy profundo dentro de mí. «Oh, sé que no vas a recibir ni un centavo», escupió. «No seas ingenuo. Mi madre te detestaba. Pero es una formalidad legal, un trámite. Tienes que estar presente físicamente para escuchar oficialmente que eres un cero. Una confirmación documentada y notariada de tu irrelevancia para esta familia». Hizo una pausa, dejando que el veneno se hundiera bien hondo. «En lo personal», añadió, «solo quiero estar ahí para ver tu cara. Quiero ver cómo se rompe esa dignidad falsa y silenciosa tuya cuando lo lean en voz alta. Es el único tipo de espectáculo que aún eres capaz de dar». La humillación era tan cruda, tan directa, que casi resultaba impresionante. No era la rabia de un hijo herido. Era la crueldad calculada de un vencedor que quiere restregar la cara de su oponente contra el suelo. «¿Ya terminaste?», pregunté, con la voz peligrosamente tranquila. «Casi», dijo él con un tono cargado de diversión condescendiente. «No te preocupes por el viaje de vuelta, yo te doy $15 para el camión. Piénsalo como un regalo de despedida». Y la línea murió. Clic. Me quedé de pie, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el tono muerto. El silencio del taller volvió a inundarlo todo, pero ya no era el mismo. Era pesado, asfixiante. La ira, una emoción vieja que había enterrado bajo años de serrín y resignación, empezó a arder de nuevo. No era un incendio furioso, era una brasa al rojo vivo enterrada muy profundo que empezaba a resplandecer. Diego no me había invitado a una lectura de testamento. Me había convocado a una ejecución pública. Mi ejecución. Quería un espectáculo. Muy bien. Lo tendría. Cerré el teléfono y lo dejé sobre la mesa con un cuidado deliberado. Volví a la mecedora a medio terminar y deslicé la mano por su curva suave y honesta. Luego me giré y salí del taller hacia la pequeña casa que tenía pegada. Fui al armario, apartando las camisas de franela y los vaqueros gastados que eran mi uniforme diario. Al fondo, cubierto por una fina capa de polvo, colgaba un portatrajes. No lo tocaba desde hacía 20 años. Lo saqué y abrí el cierre. Dentro colgaba mi único traje, gris carbón, el mismo que había llevado el día en que mi antigua vida terminó. Volvería a ponérmelo para el comienzo de la vida de mi hijo. El viernes por la mañana, el trayecto en taxi desde el aeropuerto de la Ciudad de México hasta el centro se sintió como atravesar otra dimensión. Las calles cálidas y polvorientas de Guadalajara eran un recuerdo lejano, reemplazadas por los cañones de vidrio y acero del Paseo de la Reforma y las torres financieras. Pagué la carrera, el precio me dolió más de lo que esperaba y bajé a la acera. El aire allí era más frío, más cortante. El edificio de Herrera y Campos era exactamente lo que uno imaginaba. No solo ocupaba la esquina, la dominaba. Una pared vertical de cristal oscuro y granito pulido. Empujé las puertas giratorias y el ruido de la ciudad quedó cortado al instante, sustituido por un silencio profundo y reverente. El vestíbulo era una catedral dedicada al culto del dinero. Los pisos eran hectáreas de mármol blanco tan pulido que podía ver el reflejo deformado de las luces del techo, muy por encima. Las paredes, revestidas de caoba oscura y brillante, olían vagamente a aceite de limón y riqueza antigua. Había pasado la vida entera diseñando edificios, pero nunca había diseñado un espacio como ese. No estaba construido para personas, sino para intimidar, para recordarle a cualquiera que cruzara sus puertas lo pequeño que era. Y yo me sentía pequeño. Llevaba mi único traje, el gris carbón,
La tela era de buena lana, de esa que ya casi no se encuentra, pero tenía 20 años de antigüedad. El corte era demasiado holgado, los hombros demasiado acolchados. Estaba limpio, lo había planchado yo mismo en Guadalajara hasta que la raya del pantalón quedó tan afilada como un cuchillo, pero seguía siendo viejo. Era el traje que había llevado al juicio de divorcio. La última vez que había visto a Isabel cara a cara. La última vez que la vi mirarme con algo distinto a la fría decepción alimentada por las mentiras que nuestro hijo le susurraba al oído. Todavía podía oler un leve rastro a naftalina, ese olor extraño a preservación y decadencia. Mientras caminaba hacia la recepción, las suelas de mis viejos zapatos de cuero hacían un sonido solitario de clic-clac sobre el mármol. Ese eco parecía demasiado fuerte, ridículamente fuera de lugar en aquel silencio de tumba. Algunos jóvenes abogados, hombres y mujeres en sus 30, con trajes que costaban más que mi camioneta, levantaron la vista de sus teléfonos. Sus ojos no se detuvieron. Me escanearon, me catalogaron y me descartaron en un solo movimiento fluido. No era cliente, no era amenaza, era solo un viejo, una anomalía. Me sentí como una mancha de grasa en un lienzo blanco impecable, una gota de tinta expandiéndose sobre un contrato. No pertenecía a ese lugar, y lo sabía. Ese era precisamente el objetivo. Esta era la primera jugada de Diego. Convocarme a su territorio, a esa fortaleza de poder, mientras yo llevaba la armadura de mi derrota más grande. Llegué al escritorio de recepción, una losa de mármol que parecía arrancada de una montaña. Detrás estaba una joven rubia, con un auricular tan discreto que parecía parte de su cuerpo. ¿En qué puedo ayudarle? Su voz era amable, pero sus ojos estaban aburridos. Tengo una reunión a las 10, dije, la voz áspera, como madera sin lijar. Lectura del testamento de Isabel Montoya. Mi nombre es Julián Torres. Sus ojos parpadearon. El apellido Torres le sonó, pero la cara no encajaba. Seguramente esperaba a alguien que se pareciera a Diego, alguien que perteneciera a ese mundo, no a mí. Un destello fugaz de confusión y luego de desdén cruzó por su rostro antes de que la máscara profesional volviera a encajar. «Claro», dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. «El licenciado Herrera le está esperando. Tome asiento, por favor. Enseguida vienen por usted». Señaló hacia una sala de espera, con sofás de cuero negro y bajo, dispuestos alrededor de una mesa de cristal enorme. Me senté en el borde de uno. El cuero estaba frío y rígido. Entrelacé las manos, mis manos ásperas de carpintero sobre la tela gastada del traje viejo. Miré el arte abstracto de las paredes. No significaba nada para mí, solo color y forma para llenar un espacio. Era un fantasma, un vestigio de un pasado que todos allí habían decidido enterrar. Estaba sentado esperando a que me dijeran, de manera oficial y legal, que no valía nada, exactamente como mi hijo me había prometido. La ira de aquella llamada, esa brasa ardiente, brilló un poco más. Yo no estaba allí para ser humillado, estaba allí para terminar algo. No entraron simplemente en la sala de espera. Hicieron una entrada. Era Diego, y no venía solo. Se movía con una confianza inmerecida, la arrogancia de un hombre al que nunca le han dicho que no. Llevaba un traje azul marino de diseñador, seguramente de Tom Ford, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Le quedaba perfecto, marcando una figura mantenida a base de entrenadores personales, no de trabajo duro. El cabello engominado hacia atrás, un reloj de oro y acero brillando en su muñeca y una expresión de aburrido derecho a todo. Detrás de él venían sus accesorios. La primera era una joven exageradamente delgada y llamativamente hermosa, de esa belleza severa y artificial. Iba embutida en un vestido carísimo y sostenía un bolso de diseñador como si fuera un salvavidas. Más tarde sabría que se llamaba Sofía. Estaba absorta en su teléfono, con el pulgar moviéndose sin pausa por la pantalla. El segundo era un hombre de unos 40, con un bronceado imposible para octubre,
y unos dientes demasiado blancos para ser reales. Tenía la sonrisa fija y depredadora de un tiburón. Tenía que ser Carlos, el asesor financiero. No eran una familia de luto. Eran una jauría de depredadores rondando alrededor de lo que creían su presa. Diego se plantó ante la recepción sin mirar siquiera hacia mí. «Diego Torres», anunció, la voz resonando en el espacio amplio. «El licenciado Herrera me espera». La recepcionista, que apenas me había dedicado una mirada, se transformó en eficiencia y sonrisas. «Sí, señor Torres. Enseguida, señor Torres. Por favor, tome asiento». Entonces se giró, dispuesto a apropiarse de uno de los sofás, y por fin sus ojos me encontraron. Se detuvo. Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en su rostro. La sonrisa de un gato que acaba de acorralar a un ratón. Caminó hacia mí, sus zapatos carísimos silenciosos sobre el mármol. Sus dos acompañantes lo siguieron curiosos. «No puedo creerlo», dijo, con voz lo bastante alta como para que lo oyera toda la sala. «¿De verdad viniste?» Me recorrió con la mirada, deteniéndose en mi traje antiguo, en el cuello gastado de la camisa. «Supongo que sí necesitas esos $15, ¿eh, Sofía?» La joven levantó la vista del teléfono por primera vez y soltó una risita aguda y estridente, como cristal al romperse. La sonrisa de tiburón de Carlos se hizo más amplia. Me observó, no como a una persona, sino como a un mueble viejo, algo que había que retirar y tirar. Ni siquiera se dignó a ofrecer la mano, solo hizo una evaluación fría y clínica. Diego señaló en mi dirección, hablando para sus dos acompañantes. «Este», dijo, y la pausa fue en sí misma un insulto, «es mi padre». Pronunció la palabra padre como si fuera un secreto vergonzoso, un hecho biológico desafortunado que se veía obligado a reconocer. Era una disculpa. Se estaba disculpando ante ellos por mi existencia, por mi traje gastado, por mis zapatos viejos, por no ser alguien que reflejara su supuesto brillo. Lo recordé con 10 años, una mañana de Navidad. Yo había pasado semanas en mi taller, el antiguo, construyendo a mano una maqueta detallada de un acorazado. Me sentía orgulloso. Diego abrió la caja, la miró durante un segundo y la tiró a un lado. «No es de marca», se quejó. «Quiero lo que tienen mis amigos». Isabel, siempre dispuesta a solucionar cualquier problema con dinero, apareció de inmediato con una consola de videojuegos carísima. Había creado ese monstruo capricho a capricho, comprando su afecto porque ganárselo le daba demasiada pereza. El hombre que tenía delante no era un hombre. Era un conjunto de deseos envuelto en un traje de $10.000. No dije nada, simplemente lo miré. Sostuve su mirada arrogante y soberbia. No pestañeé, no me defendí. Mi silencio pareció incomodarlo más que cualquier respuesta airada. Esperaba una reacción, súplicas, rabia, humillación, lo que fuera que confirmara su poder sobre mí. Yo no le di nada. Solo me quedé sentado, un fantasma con un traje gris, observando el espectáculo que tanto ansiaba protagonizar. Su sonrisa se tensó. Ya no se estaba divirtiendo tanto como había planeado. Se giró hacia Carlos. «Entonces, lo primero que hacemos es liquidar la cartera inmobiliaria en...». Lo interrumpió el sonido de una pesada puerta de roble al abrirse. Un hombre se recortó en el marco y la atmósfera de la sala cambió. La temperatura pareció descender 10 grados. El espectáculo estaba a punto de comenzar. El licenciado tendría unos 60 años, alto, con un traje gris impecable que transmitía autoridad tranquila, no ostentación. Ese era el licenciado Herrera. Tenía rostro de juez, impasible y difícil de leer, con unos ojos que no solo te miraban, te evaluaban, te pesaban y te archivaban. La confianza silenciosa que emanaba disipó cualquier murmullo. Incluso Diego pareció encogerse un poco. Su mirada recorrió la sala, pasando por Diego y su séquito como si fueran parte del mobiliario. Y luego se posó en mí. Se detuvo un momento y vi un ligero destello en su expresión. No era lástima, era algo más cercano a la comprensión. Caminó hacia mí. «Señor Torres», dijo con voz respetuosa, «gracias por venir».
No me ofreció la mano, pero sus palabras fueron un apretón de manos en sí mismas. Un reconocimiento simple de mi presencia, de mi derecho a estar allí. Solo entonces se volvió hacia mi hijo. «Señor Torres», repitió. El mismo apellido, pero el tono era otro, más frío, formal, sin calidez alguna. La diferencia era tan sutil que un hombre corriente quizá no la habría notado. Pero el mundo entero de Diego se sustentaba en un frágil andamiaje de trato preferencial y estatus. El hecho de que a mí, el paria, me hubiesen reconocido primero era un desafío directo a su autoridad. Vi un gesto de molestia en sus ojos, una tensión en la mandíbula. Trató de cubrirlo con una ola de arrogancia despectiva. «Terminemos con esto, Herrera», espetó con impaciencia. «Tengo una reserva en Pujol para celebrar. No pienso llegar tarde». El licenciado no cambió de expresión. Simplemente asintió una vez. «Como usted diga», respondió, abriendo la puerta de la sala de juntas. «Por aquí, señores». La sala de juntas era tan fría e imponente como el vestíbulo, con una capa adicional de final. Una única mesa enorme de caoba oscura y pulida ocupaba el centro de la estancia, tan brillante que parecía un estanque de agua negra. Una pared completa estaba cubierta por ventanales de suelo a techo, pero no ofrecían vista al cielo, sino a la fachada gris del rascacielos de enfrente. Era una sala diseñada para ejecutar contratos y aplastar oponentes. Diego tomó naturalmente el asiento del fondo, el más alejado de la puerta, el que marcaba al jefe de familia. Se recostó, extendiendo los brazos, adueñándose del espacio. Sofía y Carlos se sentaron a ambos lados, como reina y alfil protegiendo a su rey. Yo ocupé una silla cerca de la puerta, una nota al margen. Estaba allí para rellenar el hueco, un requisito legal. Puse mis manos encallecidas sobre la mesa, en contraste brutal con la superficie perfecta de la caoba. El licenciado Herrera se situó en la cabecera. No se sentó de inmediato. Colocó sobre la mesa un documento grueso, encuadernado en cuero, con un golpe suave y definitivo. El aire pareció hacerse más fino. Tiró de la silla, se sentó con calma y con lentitud calculada, se llevó una mano al bolsillo interior de la chaqueta y sacó unas simples gafas de montura dorada. Se las puso con movimientos precisos, sin prisa. Estaba completamente al mando. Abrió la carpeta. Las hojas eran gruesas, color crema. Carraspeó. «Este», empezó con voz que llenó la sala, «es el último testamento de Isabel Montoya de Torres, de fecha 4 de agosto de este año». Yo, Isabel Montoya de Torres. Incluso desde la tumba seguía marcando territorio. Había tomado mi apellido en el matrimonio, pero construyó su imperio con el suyo. Montoya, un nombre convertido en marca, un nombre que, según mi hijo, valía 160 millones de dólares. La voz de Herrera se volvió monocorde, el instrumento perfecto para un documento legal. Estando en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento, revocando cualesquiera anteriores. Diego soltó un suspiro ruidoso y miró su reloj caro, ya aburrido. «Primero», continuó Herrera, «ordeno que todas mis deudas legítimas y gastos funerarios se paguen de mi patrimonio». Pasó la página. Segundo, lego la suma de $50.000, libres de impuestos, a mi ama de llaves, la señora María González, en gratitud por sus 25 años de leal servicio y su infinita paciencia. Vi a Diego poner los ojos en blanco. Murmuró algo a Carlos que no alcancé a oír, pero la palabra migajas fue inconfundible. Yo, sin embargo, esbocé una pequeña sonrisa interior. María. La recordaba. Estaba con Isabel incluso antes de que el dinero fuese realmente grande. Una mujer amable y silenciosa, que siempre tenía una taza de café caliente para mí en la cocina después de alguna de mis discusiones espectaculares con Isabel. Lo había visto todo, merecía cada centavo. Era un destello de la mujer que yo había conocido. Isabel podía ser generosa. Solo escogía muy bien sus momentos. Tercero, siguió leyendo, lego la suma de $100.000 al Fondo para la Protección de la Mariposa Monarca.
Esta vez fue Sofía quien reaccionó. Soltó una risita incrédula. ¿Mariposas?, susurró a Diego, lo bastante alto para que yo la oyera. ¿Habla en serio? Sentí un pinchazo agudo en el pecho. No de tristeza, sino de algo más complejo. Nostalgia. Antes de que naciera Diego, antes de que Montoya Diseños fuera un imperio, Isabel y yo habíamos ido en un viejo jeep hasta Michoacán. Dormimos en moteles baratos y caminamos kilómetros montaña arriba para ver los santuarios de mariposas monarca. La recuerdo de pie en un claro, el aire tan lleno de alas naranjas y negras que parecía un sueño, con el rostro hacia el cielo y lágrimas resbalando por sus mejillas. «Es lo más hermoso que he visto en mi vida, Julián», me susurró entonces. «Es como si todas las almas del mundo estuvieran volviendo a casa». Lo había recordado. Después de toda la amargura, de todos los abogados, después de años de silencio, aún había recordado ese día. Eso no era solo un legado, era un mensaje. Cuarto, leyó Herrera. Lego la suma de $25,000 a mi chofer Miguel Rodríguez por su excelente servicio y por no haber comentado jamás sobre los pintorescos invitados que mi hijo llevaba a casa. Diego se irguió de golpe. ¿Qué demonios significa eso? Carlos le puso una mano en el brazo. Nada, Diego, solo una broma, no tiene importancia. Pero él estaba visiblemente alterado. Aquello no seguía su guión. Se suponía que él era la estrella y la introducción se estaba llevando demasiada atención. Empezó a golpear la mesa con los dedos, un tap, tap, tap impaciente que resonaba en la sala. Herrera lo ignoró y siguió. Quinto, lego mi colección de primeras ediciones de poesía modernista a la Biblioteca Nacional, con la excepción de un volumen, una edición de 1922 de La Tierra Baldía, de T.S. Eliot, que llegó a... Diego estampó la mano contra la mesa. El sonido fue como un disparo. Herrera dejó de leer. No parecía sorprendido ni enfadado. Simplemente se detuvo. Muy despacio levantó la cabeza. Se quitó las gafas con una deliberación que resultaba más amenazante que cualquier grito. Las plegó, las dejó sobre la mesa y miró a mi hijo. «Señor Torres», dijo, y su voz dejó atrás el tono monótono, volviéndose un instrumento afilado y preciso. «Esto no es una negociación, no es una reunión de negocios, es la proclamación legal de los últimos deseos de una mujer fallecida. Voy a leer cada palabra de este documento exactamente como su madre las escribió. ¿Y usted?», hizo una breve pausa. «Va a sentarse ahí y va a escuchar. ¿Ha quedado claro?». El rostro de Diego se puso de un rojo oscuro y feo. Lo habían desafiado, lo habían reprendido como a un niño. Abrió la boca, luego la cerró. Miró a Carlos, que negó con la cabeza. Estaba atrapado. Herrera sostuvo su mirada un segundo más y, satisfecho, se volvió a poner las gafas. Cogió el documento, alisó la página con calma y tomó un pequeño sorbo de agua. Había hecho esperar a mi hijo. Había recuperado el control. «Muy bien», dijo, retomando el tono neutro. «Continuemos. Quinto, como decía, lego mi ejemplar de La Tierra Baldía a...». Se detuvo. Juraría que vi una leve sonrisa en la comisura de sus labios. «Ah, no. Esa cláusula se ha tachado. Pasemos a la siguiente. Sexto, sobre los asociados personales de mi hijo». La voz de Herrera cambió apenas, pero fue como bajar el interruptor. «Pasamos ahora», dijo, «al artículo 6, relativo a los asociados personales de mi hijo, Diego Torres». Vi a Carlos enderezarse en la silla. Su sonrisa de tiburón volvió a colocar su máscara en su sitio. Alisó la solapa de su traje, adoptando una postura más digna, listo para recibir la recompensa que esperaba por gestionar la fortuna de Diego. Sofía por fin dejó el teléfono, con los ojos encendidos de expectación codiciosa. «A mi asesor financiero», leyó Herrera, «el señor Carlos Vélez», pronunció el título con una ligera ironía, casi como si lo pusiera entre comillas. «Lego la suma de $5,000.
La sonrisa de Carlos se congeló. 5.000. La cifra flotó en el aire, ridículamente pequeña. Un insulto, menos de lo que costaba su traje. Vi cómo se le ponían blancos los nudillos aferrándose al borde de la mesa. Diego lo miró molesto, como si la decepción de Carlos fuera una ofensa personal. Pero Herrera no había terminado. «Lego esta suma», continuó, «con la recomendación legalmente vinculante de que la utilice para inscribirse en un curso de ética profesional. Mis propios registros financieros muestran que le hace mucha falta un repaso en esa materia». La sonrisa de tiburón desapareció, sustituida por una máscara de furia pálida y atónita. Carlos giró la cabeza hacia Diego, con los ojos desorbitados. «¿Qué es esto?», susurró con la voz vibrando de rabia. Lo habían llamado ladrón delante de todos, y Herrera siguió sin inmutarse, pasando la mirada a la joven a su lado. «A la actual compañera de mi hijo, Sofía», leyó. «Le dejo el bolso de imitación de alta calidad con el que intentó sustituir mi auténtico Birkin en mi armario el mes pasado». Si Carlos estaba fulminado, Sofía quedó reducida a cenizas. Su rostro, perfectamente maquillado, se tiñó de un rojo manchado. Se le cayó la mandíbula. No solo la habían insultado, la habían desenmascarado como una ladrona vulgar delante del hombre al que intentaba atrapar, del abogado, y de mí, el fantasma al que ni siquiera había considerado digno de saludar. «La vieja loca», chilló, con la voz subida de tono y rota. «Miente. Yo nunca...» «¡Cállate!», rugió Diego, su voz rebotando en las paredes de caoba. No la defendía. La silenciaba. Su imagen bien construida se resquebrajaba. Su séquito estaba siendo desmantelado pieza por pieza por las palabras de una muerta. Estaba furioso, no porque ellos hubieran sido humillados, sino porque aquello hacía el momento demasiado largo, demasiado sucio. No formaba parte de su celebración de victoria. «Da igual», les gruñó a los dos. «No importa. Es una broma. ¿A quién le importa un bolso? ¿A quién le importan $5.000? Volvió la mirada enardecido hacia el abogado. «Avanza, Herrera. Deja de perder el tiempo con esta basura y llega a mi parte». Yo seguía inmóvil, y por primera vez en 20 años sentí una conexión con Isabel. Esa era la mujer con la que me había casado, no la víctima que nuestro hijo le describía, sino una mujer brillante, fría y letalmente precisa. No estaba solo repartiendo una herencia, estaba saldando cuentas, una por una. Estaba quemando los accesorios de la vida de Diego, dejándolo aislado, con nada más que su propia avaricia. Estaba despejando la mesa antes del plato principal. Herrera, completamente imperturbable, esperó a que los gritos se apagaran. Miró a Diego con expresión inescrutable. «Como ya le he indicado, señor Torres», dijo, «leeré cada palabra. Ahora, si me permite...». Dejó que el silencio se posara un momento más. Luego pasó la página. El aire se tensó. Este era el momento. Tras barrer la basura, llegaba el evento principal. «Artículo 7», dijo. «A mi hijo, Diego Torres». Diego se inclinó hacia adelante. Respiraba entrecortado. Tenía los nudillos blancos sobre la mesa. Había olvidado a sus acompañantes humillados. Toda su atención, toda su codicia, estaba centrada en la boca del abogado. «Lego el ático de paseo de la Reforma». Diego soltó un suspiro largo de alivio, un exhalar completo. Le volvió el color a la cara. Se giró hacia Carlos y luego hacia mí con una sonrisa triunfal. El ático, la joya de la corona, era suyo. «Y mi colección completa de relojes Patek Philippe», continuó Herrera. La sonrisa de Diego se abrió en una carcajada. «Eso sí», rió. «Ahora sí hablamos. ¿Oíste, viejo? Los Patek. Todos». Herrera levantó un dedo, cortando en seco la celebración. «Sin embargo», añadió, y la palabra quedó suspendida como una cuchilla, «la colección de relojes se encuentra en una caja fuerte de alta seguridad dentro del ático. La única llave de esa caja fuerte...». Hizo una pausa.
Bajó la vista al documento y luego levantó los ojos. Me miró a través de la larga mesa de caoba. La he confiado a su padre, Julián Torres. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que pude oír el zumbido del aire acondicionado. Sofía y Carlos, aún digiriendo sus propias humillaciones, giraron la cabeza a la vez hacia mí. Diego simplemente se quedó mirándome. Su rostro, hace un instante enrojecido por la victoria, se puso pálido. La sonrisa se disolvió. ¿Qué? Su voz fue un susurro incrédulo. ¿Qué acabas de decir? La llave, señor Torres, repitió Herrera, fue confiada a su padre. Diego golpeó la mesa con ambas manos y se puso en pie, la silla rascando violentamente. ¿De qué estás hablando? ¿Es una broma? ¿Una broma enferma? Señaló hacia mí con el dedo temblando. Él no la ha visto en 20 años, ni siquiera sabe dónde vivía. Es un don nadie. Todos los ojos estaban sobre mí, y yo estaba tan sorprendido como él. Miré al abogado, con la mente dando tumbos. Una llave. ¿Isabel me había dado una llave? ¿Qué significaba eso? ¿Era otro de sus juegos? ¿Otra forma de clavar el cuchillo incluso desde la tumba? Yo no tenía ninguna llave. No tenía idea de qué hablaban. Era el fantasma del traje gris y de repente me habían puesto en el centro del escenario. Diego gritaba. Su rostro era una máscara de rabia y desconcierto, pero en realidad yo ya no estaba en esa sala fría. El sonido de las hojas gruesas al deslizarse unas contra otras me arrastró hacia atrás, a través de 20 años de silencio, hasta otro tipo de crisis. Ya no estaba en Ciudad de México, estaba en nuestra antigua casa, en un fraccionamiento pudiente de las afueras de Guadalajara. Era 2005. Eran las 3 de la madrugada y la casa estaba a oscuras, salvo por la luz encendida en el despacho de Isabel. La encontré allí, no llorando, era peor. Estaba sentada, inmóvil, mirando una pared entera de hojas de cálculo. El rostro pálido, completamente vacío. Estaba rota. Montoya Diseños, la empresa que era su vida, su pasión, su identidad entera, se desangraba. Estaba a punto de un colapso catastrófico. Se había excedido, invirtiendo millones en un resort de lujo en el Caribe. Había confiado en los socios equivocados. Todo el proyecto se había construido sobre permisos falsos y arena. Y ahora todo se caía. Los bancos exigían el pago inmediato. Sus inversionistas amenazaban con demandarla hasta destruirla. No solo se enfrentaba a la quiebra, sino a la deshonra. Me senté junto a ella en aquel despacho oscuro, con la luz del monitor proyectando sombras fantasmales en su cara. Se acabó, Julián, susurró con voz hueca. Todo lo que he construido. Se acabó. Nos van a quitar la casa, lo van a quitar todo. No le daba miedo ser pobre, ya habíamos sido pobres. Lo que la aterraba era fracasar, ser considerada una idiota. Su mundo se sostenía sobre la reputación de mujer brillante e infalible, y ahora esa reputación estaba a punto de ser ejecutada en público. Me miró, y sus ojos, siempre llenos de fuego y ambición, estaban vacíos. «Están hablando de negligencia criminal», balbuceó. «Dicen que engañé». Miré a la mujer que era mi esposa, la madre de mi hijo, la mujer brillante, irritante y apasionada a la que había amado. Supe que se estaba ahogando y que estaba a punto de arrastrarnos a todos con ella. La semana siguiente, la casa fue una tumba. Los teléfonos no paraban, llamadas de banqueros furiosos y de inversionistas traicionados. Isabel los dejaba sonar. Dejó de comer, dejó de dormir. Se quedaba horas en el despacho mirando los números convertirse en un mar rojo. Estaba paralizada. Y entonces, una semana después de ese infierno, apareció una mano tendida. No venía de un banco, no venía de un amigo, venía de un correo cifrado, enrutado a través de un servidor en Emiratos Árabes. Era una oferta de reunión de un grupo de capital privado con sede en Dubái, del que yo nunca había oído hablar.
Decían que llevaban tiempo siguiendo a Montoya Diseños, que veían potencial. Isabel estaba demasiado hundida como para ir, demasiado paranoica como para hablar siquiera por teléfono. Era un fantasma. Me rogó que fuera yo. Seguía siendo su marido, su compañero de vida, aunque no lo fuera en los negocios. Yo era el arquitecto. Conocía la parte de construcción de su imperio mejor que nadie, así que fui. Los conocí en una sala de juntas de hotel, cerca del aeropuerto, tan despersonalizada que parecía un quirófano. Eran 3. No eran banqueros, eran jóvenes, impecablemente vestidos con trajes idénticos y oscuros, y tenían los ojos fríos de hombres que han visto demasiado. Eran extremadamente corteses, de esa cortesía que se siente más amenazante que un insulto. Pusieron las condiciones sobre la mesa. En apariencia, era un milagro. Brutalmente simple. Inyectarían $100 millones en Montoya Diseños de forma inmediata, suficiente para estabilizar el proyecto del Caribe, pagar a los bancos y silenciar las demandas. Una salvación total. Me quedé helado. ¿Y a cambio? Pregunté con cautela. El negociador principal, con un ligero acento británico, deslizó una carpeta de cuero hacia mí. «Somos inversionistas, señor Torres», dijo. «Solo queremos invertir en proyectos futuros. Creemos en la marca Montoya. Queremos ayudarles a construir». Llevé esa carpeta a casa. Pesaba como plomo. Isabel, desesperada por una chispa de esperanza, la arrancó de mis manos. Durante 10 minutos fue pura euforia. Reía, lloraba, abrazaba las hojas. «Nos salvamos, Julián, nos salvamos». Pero yo estaba leyendo la letra pequeña. Era arquitecto. Había pasado la vida leyendo contratos, planos, anexos, y eso no era un rescate. Era un plano para cometer un crimen. «Isabel», dije cortando su celebración, «mira esto». Le señalé el anexo, las proyecciones de futuros proyectos, una serie de torres de lujo. «Mira estos números», le dije. «Están mal, muy mal. Los costos están inflados al menos un 40%. Al principio no lo entendió. Seguía cegada por esos 100 millones de salvación. «¿Y qué?», dijo, restando importancia. «Si quieren pagar de más, es su problema». «No», contesté sintiendo un frío recorrerme la espalda. «Ese es el punto. No es una inversión, es una lavadora». Su sonrisa vaciló. «¿De qué hablas?» «Nos dan 100 millones en capital limpio ahora», expliqué. «Salvan la empresa. Pagamos bancos, demandas. A cambio, construimos sus proyectos, pero no les facturamos el costo real. Les facturamos 140 millones. Pagamos esos 40 extra a sus empresas fantasma en las Islas Caimán, en donde sea. Tomamos su dinero sucio y lo hacemos ver como pagos legítimos de construcción. Usan tu nombre como detergente». El color desapareció de su rostro al fin. «No», susurró. «No voy a hacerlo». «Entonces, declaramos la quiebra», dije, sin adornos. «Se acabó». «No», gritó. La palabra salió despedazada de su garganta. Se levantó, caminando de un lado a otro del despacho como un animal enjaulado, las manos enredadas en el cabello. «No puedo. No entiendes, Julián». Me agarró de la camisa, las uñas clavándose en mi pecho. «Si quebramos, nos investigan. Harán una auditoría forense. Encontrarán todo lo del Caribe. Dirán que fui negligente, que cometí fraude». Tenía los ojos desorbitados. «Es mejor que esto», supliqué. «Esto es crimen organizado. Es gente de la que no quieres deber favores». «No me importa», sollozó, y se derrumbó. No se desmayó. Se desplomó sobre la alfombra persa, sin fuerzas. Ya no era una directora general. No era una constructora de imperios. Era solo una mujer aterrada, acorralada. «Julián, por favor», lloró, con la voz ahogada. «No puedo ir a la cárcel, no puedo». Le temblaba todo el cuerpo. «¿Y Diego?», se atragantó. «¿Qué pasa con Diego? Está en una de las mejores universidades, en la cima. ¿Quieres que sea el hijo de una convicta? ¿De una fracasada arruinada? Se morirá de vergüenza. Me odiará. Nos odiará a los dos. Por favor, tiene que haber otra salida».
Estaba histérica. Tenía razón. Estaba atrapada. Si rechazaba el trato, la destruirían por fraude. Si lo aceptaba, la destruirían por lavado. Había construido su propia prisión. La miré desmoronarse. Esta mujer brillante, imposible, que había levantado un imperio de la nada y que, a veces, estaba tan cegada por su ambición que no veía el precipicio hasta que ya estaba cayendo. Miré los contratos sobre el escritorio, los planos de las torres ficticias. Yo era arquitecto. Sabía cómo se construían esos acuerdos. Sabía cómo esconder costos, cómo crear empresas de papel para suministros y mano de obra. Podía ver un camino, uno solo, terrible y peligroso, hacer lo que querían, pero mantener su nombre limpio. «Julián, por favor», repetía, «¿qué vamos a hacer?» La miré, a la mujer que amaba y que tanto daño me había hecho, a la madre de mi hijo, y tomé la decisión que iba a definir el resto de mi vida, la decisión que salvaría su empresa y, al hacerlo, me destruiría a mí. La levanté del suelo y la sujeté por los hombros. «Basta», le dije con una calma que no sentía. «Deja de llorar. Vete a tu cuarto. Vete a dormir». Me miró, confundida. «¿Qué? Tú no vas a participar en esto», dije, firme. «No vas a firmar estos papeles. No irás a estas reuniones. No aparecerás en estos correos. Tú te vas a dedicar al diseño, a salvar la cara pública de la empresa. Harás lo que mejor sabes hacer». Una chispa de esperanza, diminuta, apareció en sus ojos enrojecidos. ¿Y el trato? ¿Y el dinero? ¿Y los contratos? Tomé la carpeta de cuero. Miré la página de firmas, la que llevaba su nombre como presidenta de Montoya Diseños. «Déjame a mí», dije. Me convertí en un fantasma. Mientras Isabel volvía a ser la cara visible, asistiendo a galas y escogiendo telas, yo me deslicé hacia las sombras. Me convertí en intermediario. Yo era quien volaba a Zúrich, a Dubái, a las Caimán. Yo me sentaba en salas estériles a negociar con hombres sin apellido. En México usé mi licencia de arquitecto, mi nombre, mi reputación, para crear una serie de empresas pantalla. Torres Construcción, Torres Proyectos, Suministros Arquitectónicos Torres. Construí un laberinto de entidades legales, un cortafuegos diseñado con un solo propósito, que la suciedad nunca llegara a Isabel. Los $100 millones llegaron, Montoya Diseños se salvó, se pagó a los bancos, las demandas desaparecieron, los periódicos financieros la celebraron como una visionaria que había superado la tormenta, y luego empezó la segunda parte, el lavado. Yo firmaba los contratos inflados. Yo aprobaba las transferencias a cuentas anónimas. Yo supervisaba la creación de facturas falsas, certificando que se habían recibido millones de dólares en mármol italiano o acero alemán cuando en realidad solo llegaba un recibo del banco. Y se me daba bien, peligrosamente bien. Mi mente de arquitecto, acostumbrada a estructuras sólidas, era igual de eficaz construyendo estructuras huecas. Durante 2 años viví una doble vida. Arquitecto respetado de día, lavador de dinero de alto nivel por la noche. Salvé su empresa, salvé su nombre, la salvé de la cárcel, pero no se puede mover tanto dinero sucio sin que alguien note el olor. El día que llegaron, no vinieron por Isabel. Ni siquiera sabían que estuviera implicada. Vinieron por mí. Llevaban años siguiendo al grupo de Dubái. Vieron el dinero fluir hacia mis empresas. Vieron los contratos inflados. Vieron las facturas fraudulentas. Vieron mi nombre, mi firma, mi sello de arquitecto en documentos que eran pura ficción. No tumbaron la puerta. Fue silencioso. 2 hombres de traje oscuro en mi oficina, una mañana cualquiera. Pusieron el expediente sobre la mesa. Tenían las transferencias, las fotos de mis reuniones en el aeropuerto, todo. Me ofrecieron un trato. «Díganos con quién trabaja, señor Torres», dijo el agente principal. «Denos la organización. Denos los nombres». Miré el expediente, mi nombre en cada página. El de Isabel no aparecía. Había hecho demasiado bien mi trabajo. Tenía una elección. Podía delatarla. Contar toda la historia. Cómo estaba aterrada, cómo me rogó, cómo lo hice para salvarla a ella y a nuestro hijo.
Tal vez habría clemencia, quizá habrían entendido, o podía cargar con todo. Pensé en Isabel, hecha polvo en la alfombra. Pensé en Diego, en su universidad de élite, con un futuro brillante, viviendo de un imperio que ahora estaba, técnicamente, manchado por criminales. Y tomé la segunda decisión, la que selló mi destino. No sé de qué me hablan, les dije. Me endeudé. Hice malos negocios. Manipulé mis cuentas. No hubo organización. Fui solo yo. Me desesperé. Les di una confesión, pero no la que querían. Admití negligencia profesional, evasión de impuestos, falsificación de registros. Interpreté el papel del arquitecto tonto y codicioso que se metió en un lío. Para librar a Isabel de una condena por lavado, tenía que asumir algún crimen. Así lo hice. No fui a prisión. Mis abogados, pagados con el dinero ya limpio de Montoya Diseños, lo evitaron. Pero lo perdí todo. Perdí mi licencia, revocada de forma permanente. Perdí mi reputación. Mi nombre apareció en los diarios. El arquitecto deshonrado. Me convertí en un paria. Y ahí fue donde Diego giró el cuchillo. Tenía 22 años, recién regresado de la universidad. Vio su oportunidad. Se fue con su madre, no a consolarla, sino a envenenarla. «Te traicionó», gritó. «Usó tu empresa. Desvió dinero a tus espaldas. Es un criminal. Te humilló. Me humilló». Le sirvió el relato fácil. En su versión, yo no era el salvador, sino el villano. Y Isabel, al ver su empresa a salvo, su nombre limpio, mientras el mío ardía, tomó el camino más simple. Eligió la historia que la convertía en víctima. Presentó la demanda de divorcio. Se declaró la parte engañada, la esposa confiada traicionada por su marido avaricioso. Y dejó que Diego, nuestro hijo, se lo creyera. Dejó que todo el mundo lo creyera. Nunca dijo una palabra en mi defensa, solo me dejó arder. Ese fue el precio de salvarla. La voz de Herrera, calma y firme, me arrancó de aquel recuerdo. Parpadeé. El despacho oscuro de 2005 se desvaneció y volvió la mesa de caoba brillante. Mi corazón latía con fuerza. Miré alrededor. Todos seguían mirándome. Carlos tenía una expresión de cálculo codicioso. Sofía, por primera vez, me miraba como si de verdad quisiera saber quién era yo. Y Diego me miraba con una intensidad casi aterradora, el rostro convertido en tormenta de sospecha y rabia. Tenía las venas del cuello marcadas. «La llave», escupió. «¿Dónde está? ¿Qué te dio?» Estaba convencido de que todo era un complot, una última broma cruel de su madre conmigo como cómplice. Veía conspiraciones en cada sombra. Lo miré a él, miré al abogado, buscando una respuesta que ninguno tenía. Mi mente estaba en blanco. 20 años de una vida sencilla, entre virutas de madera y soledad, no encajaban con la imagen de una llave escondida en algún lugar. Era absurdo, como una línea de un guión ajeno. Negué con la cabeza sin rebeldía, sino con desconcierto genuino. «No sé de qué hablas», dije, y era la verdad más absoluta. Mi «no sé» quedó flotando, desnudo y honesto. Diego me miró, la expresión pasando de la incredulidad al desprecio rabioso. Procesaba la nueva variable, la complicación imposible. Fue un toro aturdido por un toque de picana, pero solo un segundo. Soltó una carcajada forzada, hueca, un intento desesperado de mantener el control. «No importa», bufó con un gesto despectivo. «¿Una llave? ¿Crees que me importa una llave? ¿Crees que voy a ir de búsqueda del tesoro con él?» Se rió más alto. «Llamaré a un cerrajero. Reventaremos esa caja antes de la hora de la comida. Es irrelevante, un jueguito sentimental de una vieja moribunda». Se dejó caer de nuevo en la silla, pero no estaba relajado. Estaba tenso como un resorte. Señaló al abogado con el dedo tembloroso. «Basta de jueguitos», escupió. «Basta de sirvientes, de mariposas y de llaves. Ve a lo importante, Herrera. Los bienes, los 160 millones. Lee la parte donde todo pasa a mi nombre. Léela ya». Herrera lo observó por encima de las gafas.
No mostró miedo ni irritación. Dejó que la orden arrogante se deshiciera sola en el silencio pesado. Luego, con esa calma metódica tan suya, ajustó las gafas, tomó un sorbo de agua y pasó de página. El sonido del papel grueso fue como un trueno en la sala tensa. Era el sonido de un juez llegando al fallo final. Por supuesto, dijo. Procederemos al artículo 8, relativo a la disposición del patrimonio principal, el remanente de todos los bienes, inmuebles y muebles, donde quiera que se encuentren. Este era el momento. El aire era tan denso que costaba respirar. Diego se inclinó tanto que casi se salía de la silla. Incluso Carlos y Sofía, pese a sus humillaciones, escuchaban con atención desesperada. Era el instante que en sus cabezas justificaría todo lo demás. Respecto a todos los activos líquidos restantes, acciones, bonos, propiedades y la participación de control en Montoya Diseños, S.A., de C.B., leyó Herrera. Se detuvo. Hizo una pausa, como si releyera una cláusula compleja e inesperada. Estaba saboreando el momento. Era un maestro de escena. «Vamos», susurró Diego como un siseo. «Vamos». Herrera carraspeó. «Dispongo lo siguiente. Primero a mi exmarido, Julián Torres». Levanté la cabeza de golpe. ¿A mí? ¿Qué estaba haciendo? Se oyó algo como un jadeo ahogado, salido del pecho de Diego. Había inhalado tan fuerte que sonó a puñetazo. Su rostro, que esperaba escuchar solo su nombre, se tensó. Sus ojos se hicieron dos ranuras de odio puro, clavadas en mí. No respiraba. Esperaba. Era una bomba a punto de explotar. Imaginé el final cruel. Una pequeña suma para mí, unos miles ridículos, solo para humillarlo a él antes de regalarle el resto. «A mi exmarido, Julián Torres», siguió Herrera, imperturbable, «lego la suma de $15. $15. Las palabras se quedaron suspendidas. No era un insulto, era una ejecución pública, era una broma, mezquina y casi infantil. Pero Herrera aún no había terminado. $15 estadounidenses, a ser pagados en efectivo. Leyó. Esto para cubrir el costo del viaje en camión de regreso a donde quiera que haya venido. Un viaje que mi hijo Diego, sin duda, tendrá la amabilidad de sugerirle. Primero se oyó un resoplido, una especie de risa ahogada. Después la presa se rompió. Una carcajada enorme, salvaje, surgió del pecho de Diego. No era una risa de humor. Era un sonido de triunfo maligno, tan puro que hizo que el aire se volviera nauseabundo. Se levantó de un salto, con el cuerpo temblando de risa. Me señaló con el dedo, los ojos llenos de lágrimas de alegría cruel. $15, rugió, y las palabras rebotaron en las paredes. 15. Se dobló sobre la mesa dándole golpes con la palma. Dios mío, $15. Carlos, que estaba en silencio humillado, captó la nueva corriente y se subió a ella. Sonrió de nuevo, servil. Increíble, Diego, simplemente increíble. Sofía lanzó una risa chillona. $15 para el camión. Ay, Diego, era divertidísima, ¿verdad? Diego, entre carcajadas, se irguió secándose una lágrima. Era un actor y por fin tenía su escena. Siempre tuvo un humor retorcido, dijo, henchido de victoria. Siempre. Había ganado. En su mente, el juego había terminado. Los insultos a sus amigos eran aperitivos. La llavecita, un capricho sin importancia. Ese era el remate. Había quedado asentado ante la ley que él era el vencedor. Y yo, oficialmente, era menos que nada. Un chiste de $15. Su risa fue apagándose hasta convertirse en un murmullo satisfecho. Ajustó los puños de su traje, gesto de control absoluto recuperado. Se me acercó rodeando la mesa, como un depredador dando vueltas a su presa. Se detuvo a pocos pasos de mí. Me recorrió con la mirada lenta, con un desprecio que casi podía tocarse. «Pues ya está, viejo», dijo con voz cargada de falsa lástima. «Ya lo oíste. $15». Metió la mano en el bolsillo del saco.
Sacó una cartera de piel de cocodrilo y la abrió despacio, teatral. ¿Sabes qué?, murmuró con un tono de complicidad envenenada. 15 es un poco insultante. Sacó un billete de $20 y lo dejó caer frente a mí. El billete patinó sobre la caoba y se detuvo justo a la altura de mis manos. Toma, 20. Luego no digas que nunca te di nada. Se quedó mirándome, esperando. Quería un estallido, un grito, una lágrima, que yo tomara el dinero. No hice nada. Miré el billete. Miré su cara triunfante y esperé. No me sentía humillado ni triste. Solo sentía una extraña anticipación, porque conocía a Isabel. Y estaba mirando al licenciado Herrera. Él no se movía. Seguía en la cabecera, con el rostro neutro, las manos sobre el documento. Estaba dejando que la escena se consumiera. Aquello no era el final, era el intermedio. Mi inmovilidad, mi negativa a reaccionar, enfureció a Diego más que cualquier arrebato. Su sonrisa se rompió un poco. «¿Qué pasa, viejo?», escupió. «¿Te quedaste sin palabras? ¿Se te comió la lengua el gato?». «Lo que sea. Esto ya está. Es todo mío. Por fin. Puedes largarte ya. Vuelve a tu cobertizo lleno de serrín o al agujero del que saliste, y no olvides tu dinero del camión». Se dio la vuelta, un último gesto de desprecio. Volvió a su silla, dando una palmada en la espalda de Carlos. «Bueno, Pujol nos espera. Tenemos mucha champaña que beber». Cogió su saco, listo para irse a comenzar su nueva vida. «Señor Torres». La voz cortó el aire como hielo. No fue alta, pero tenía un núcleo de acero. Frenó a todos. Frenó a Diego, con el saco a medio poner y un pie ya hacia la puerta. Se giró despacio. Su cara, que aún tenía restos de la sonrisa, se endureció. ¿Qué? El licenciado Herrera seguía sentado. No se había movido ni un centímetro. Lo miraba y su expresión ya no era neutra. Era fría. «Siéntese», dijo. La sonrisa de Diego no solo se desvaneció, se borró, como disuelta. Se le fue la sangre del rostro. «¿Qué dijo?», susurró. «Dije», repitió Herrera en tono peligrosamente bajo, «que se siente. No he terminado de leer». «¿Terminar? ¿De qué habla?», balbuceó Diego. Ya lo leyó. Los $15, el chiste. Se acabó. Herrera, con la calma de un mago que saca la última carta, se inclinó hacia el maletín a su lado. No tocó la carpeta de cuero grueso. Sacó una segunda carpeta, más delgada, de cartón amarillento, sellada con un grueso círculo de cera roja. Tenía el aspecto de algo importante. «Esto», dijo, dando un golpecito sobre la carpeta grande, era la conclusión del testamento original. Luego colocó la nueva carpeta sobre la mesa. «Esto», añadió, «es un codicilo, un anexo legalmente vinculante». Miró directamente a Diego. «Fue firmado, atestiguado y notariado hace 3 semanas, una semana antes del derrame de su madre. Y su cláusula principal», su mirada se desvió un instante hacia mí, «establece de forma explícita que sustituye a todos los artículos anteriores relativos a la disposición del patrimonio principal». Diego no se sentó. Se desplomó. El cuerpo le cayó sobre la silla como si le hubieran cortado los hilos. Tenía la cara blanca, las manchas rojas de la risa reciente parecían quemaduras. Carlos y Sofía estaban rígidos. Miraban el documento sellado como si fuera una bomba. El licenciado rompió el sello con una pequeña navaja. Desplegó la hoja que había dentro, unida a otros documentos más gruesos. Se puso las gafas. «Esto», dijo, «es una carta de su madre dirigida a usted, Diego, con la instrucción legal de que sea leída en voz alta aquí, junto a la nueva redacción del artículo 8. Empezó a leer. Ya no era su voz, eran las palabras puras de Isabel. «A mi hijo, Diego», leyó. «Te escribo esto porque estoy por fin cansada de ser cobarde. Durante 20 años te he permitido creer una mentira. Una mentira que yo inventé, que alimenté y que permití que destruyera a un buen hombre, tu padre». «¿Qué?», susurró Diego.
Sonó como un papel rasgado. La historia con la que creciste, continuó Herrera, la historia de tu padre criminal y tramposo que me traicionó y robó a la empresa, es una fabricación completa. Es justo lo contrario de la verdad. No, gritó Diego de pronto. Era un chillido ahogado. Se lanzó sobre la mesa, los ojos desencajados. Estaba enferma, estaba senil. Eso no es de ella, esto es falso. Él me señaló. Él la manipuló. Esto es una estafa. Se giró hacia Carlos desesperado. Carlos, diles que esto es inadmisible. Ella no estaba en sus cabales. Impugnaremos todo. Lo destrozaremos. Herrera, aburrido, levantó la mano para detenerlo. Alzó uno de los documentos anexos. Sobre ese punto, dijo, adjunto a este codicilo hay un informe de 40 páginas, una evaluación psiquiátrica y cognitiva completa, realizada por un panel de 3 neurólogos y psiquiatras independientes. Se llevó a cabo, a petición suya, 72 horas antes de firmar este documento. Miró a Diego a los ojos. En su opinión experta, unánime y legalmente vinculante, tu madre estaba, leyó, totalmente lúcida, en pleno dominio de sus facultades y poseedora de una agudeza mental superior al 99% de las personas de su edad. Dejó caer el informe sobre la mesa. No estaba loca, señor Torres. Estaba, como dice aquí, cansada de callar. Volvió a la carta. Diego se hundió de nuevo emitiendo pequeños sonidos ahogados. La verdad, Diego, es esta, siguió leyendo. Hace 20 años, Montoya Diseños estaba al borde del colapso catastrófico. Yo había tomado una serie de decisiones terribles y temerarias. Me había excedido. Confié en la gente equivocada. Me enfrentaba no solo a la quiebra, sino a cargos penales por fraude y negligencia. Iba a perderlo todo. La casa, la empresa, mi nombre. Iba a ir a prisión. Cerré los ojos. Volví a ver el despacho, la alfombra, sus lágrimas. Se nos presentó una salida, leyó Herrera. Un acuerdo con un grupo de inversionistas dudosos. Un acuerdo que salvaría la empresa, pero que nos obligaba a lavar su dinero a través de nuestras operaciones. Yo estaba atrapada. Si decía que no, iba a la cárcel por fraude. Si decía que sí, iba a la cárcel por lavado. Fui cobarde. Me derrumbé. Estaba lista para dejar que el mundo ardiera conmigo. Y entonces tu padre intervino. Se oyó un quejido, un ruido pequeño, roto. Venía de Diego, negaba con la cabeza, las manos en las orejas, como si pudiera bloquear las palabras. Tu padre, leyó Herrera, el hombre al que has llamado criminal durante 20 años, tomó la decisión de protegerme, de protegerte. Él aceptó el trato, puso su propio nombre, su propia carrera, su propia licencia en la línea de fuego. Creó las empresas fantasma, hizo las reuniones oscuras, gestionó las transferencias, hizo el trabajo sucio para que mi nombre, el nombre Montoya, quedara limpio. La voz del abogado era un martillo. Desvió todo el riesgo hacia sí mismo. Construyó un cortafuegos legal a mi alrededor y se quedó dentro de las llamas. Y cuando la autoridad por fin llamó a la puerta, vino por él, porque eso era exactamente lo que él había preparado. Confesó, Diego. Confesó delitos que no había cometido, negligencia, fraude, para cubrir el verdadero crimen, el lavado del que yo era responsable. Perdió su licencia, perdió su reputación, perdió toda su carrera. Lo hizo para salvarme a mí, para salvar la empresa que tú ahora reclamas con tanta arrogancia como tuya. La voz bajó de tono. ¿Y qué hice yo a cambio? Leyó Herrera. Escuché tus venenos. Me dijiste que era un criminal, que nos había humillado, y yo, por vergüenza y cobardía, asentí. Dejé que esa fuera la historia. Me divorcié de él, lo abandoné, y te permití, nuestro hijo, tratarlo como basura, porque me aterraba que si algún día conocías la verdad, me miraras con el mismo desprecio con el que mirabas a tu padre. Las manos me temblaban. Entrelacé los dedos con fuerza, sentí el escozor caliente de unas lágrimas demasiado viejas. No era tristeza,
Era algo parecido a que te devolvieran la columna vertebral de golpe. Fui cobarde, Diego, continuó la carta, y te dejé convertirme en excusa. Dejé que te convirtieras en esto, un hombre vacío, avaricioso y arrogante que se burla de la única persona que sacrificó todo para que tú tuvieras esta vida. La fortuna de 160 millones que estabas tan ansioso por reclamar existe por una sola razón, porque tu padre, Julián Torres, la salvó. El silencio era absoluto. La sala se había convertido en un templo incómodo. Diego, que antes gritaba, ya no se movía. No se tapaba los oídos. Miraba la mesa, sin ver. Estaba viendo 20 años de su vida desmoronarse. Tu padre, leyó Herrera con voz firme, no es un criminal, no es un fracaso, es un héroe. Del tipo de hombre que hace sacrificios tan profundos, tan completos, que gente como tú y yo apenas puede comprenderlos. Quemó su propia vida para darnos calor. Tragué saliva, con dificultad. Y yo, terminó Isabel, permití que lo trataras como basura. Te animé a hacerlo. Usé tu desprecio hacia él como un escudo para no enfrentar mi propia culpa. Cada vez que lo llamaste viejo fracasado, era un ladrillo más en el muro que levanté para no ver que la débil, la traidora, la que falló a esta familia, era yo. Diego dejó de negar con la cabeza. Se quedó inmóvil. Su traje caro ahora le colgaba. Tenía el aspecto de un niño que acaba de descubrir que el monstruo no estaba donde creía. El licenciado levantó la vista. La fortuna de 160 millones, este imperio que usted esperaba heredar, dijo, dejando a un lado la carta, existe en su totalidad por el sacrificio del señor Torres. Se quitó las gafas. Y ahora, anunció, llegamos a la disposición final. La sala ya no era una simple sala de juntas, era un tribunal, un confesionario y una tumba. Diego era una cáscara, derrumbado en su silla carísima. Carlos y Sofía estaban anulados, reducidos a daños colaterales. Las palabras de su madre, prosiguió Herrera, sirven como preámbulo moral y legal a este último artículo. Sustituye todo lo anterior. Este es el artículo 8, definitivo. Carraspeó una vez más y leyó. Por lo tanto, habiendo expuesto la verdad sin adornos e intentando compensar, en la medida en que el dinero puede hacerlo, una traición que nunca podrá deshacerse, hizo una pausa. Miró a cada uno. El reloj de la pared parecía más ruidoso. Dispongo como mi última voluntad y testamento, dijo, que todos mis bienes, muebles e inmuebles, donde quiera que se encuentren, todas mis acciones, bonos y activos líquidos, mi colección de arte, mis bienes privados y, sobre todo, el 100% de mi participación de control en Montoya Diseños S.A. de C.B., una herencia cuyo valor actual se estima en 160 millones de dólares. Leyó la lista como si dictara una sentencia. No era un premio, era un peso, un imperio, una carga. Diego no se movió, ni respiró. Era una estatua de ceniza. Todo esto, siguió Herrera, lo lego, cedo y transfiero. Se detuvo. Levantó la mirada. No miró a Diego. No miró a Carlos ni a Sofía. Sus ojos, claros detrás de los cristales, recorrieron la mesa y se detuvieron en mí. Me sostuvo la mirada. En ese segundo suspenso sentí que toda mi vida estaba en equilibrio. Mi taller, mi silencio, mis años entre maderas. No pensaba en dinero, no pensaba en ganar. Pensaba, ¿qué has hecho, Isabel? El abogado volvió al texto. A mi exmarido, Julián Torres. Las palabras no cayeron, flotaron, irreales. Yo, el hombre del traje de hace 20 años. El hombre que había llegado allí para ser ejecutado en público. Oí un pequeño sollozo ahogado. Diego. Pero yo no podía mirarlo. No podía moverme. Sentí como si alguien hubiese retirado el techo del edificio y todo el peso del cielo de la ciudad me aplastara los hombros. 160 millones. Montoya Diseños. No era un regalo, era una condena. Era la forma de obligarme a volver al mundo del que me había escapado. Mi corazón latía despacio y pesado.
El licenciado, con un profesionalismo que casi agradecí, no dejó que el momento se prolongara demasiado. Sabía que lo importante no era la cifra, sino el porqué. «Lego esta herencia», leyó con voz nítida, «no como un obsequio, sino como un pago, como una compensación tardía e insuficiente por la carrera que permití que se destruyera, por el honor que permití que se robara y por la familia que por cobardía permití que se rompiera». Y ahí lo entendí. No se trataba del dinero. Nunca lo había sido. Era su confesión, firmada y sellada. Su disculpa, su forma de devolverme el nombre. No solo me estaba entregando la empresa, estaba declarando ante la ley y el mundo que había sido mía desde el principio, que yo era quien la había salvado. Miré mis manos, ásperas, manchadas por años de barniz y polvo. Eran manos que construían. Y ahora era propietario de un imperio que nunca quise. La fortuna era un grillete, pero otra cosa, pequeña y metálica, brillaba al otro lado de la mesa. Aún faltaba una pieza. El licenciado cerró el documento principal. «Y por último», dijo, «llegamos al legado para su hijo». Miró a Diego. Al oír su nombre, una chispa mínima apareció en sus ojos vacíos. No era esperanza, era puro instinto, el miedo a quedarse con nada absoluto. Levantó la cabeza con esfuerzo, con los ojos rojos y huecos fijos en el abogado. «Para mi hijo Diego», leyó Herrera, «quien ya ha recibido durante toda su vida más fortuna de la que merece, tanto en el dinero que gastó sin freno como en los sacrificios que jamás reconoció, no dejó más que una cosa». Se detuvo, bajó la vista a la hoja, luego miró al hombre derrumbado frente a él. «Le dejo exactamente lo que él, tan generosa y públicamente, ofreció a su padre». Sentí cómo se me cortaba la respiración. Diego me miró confundido, luego miró al abogado. No entendía. Su cabeza estaba demasiado fragmentada. «Yo... no...» balbuceó. «¿Qué?» El licenciado no contestó con palabras. Abrió un cajón de su mesa. Sacó un papel. «Estoy autorizado por el patrimonio», explicó, «a emitir esto conforme a lo dispuesto por su madre». Elevó el papel un segundo. Luego lo dejó sobre la mesa. Lo empujó suavemente hacia Diego. El cheque se deslizó hasta detenerse frente a él. $15, dijo. Su voz fue plana, definitiva. «Esta es su herencia, señor Torres, para el pasaje del camión, tal como su madre dispuso». Carlos no emitió sonido alguno. Se levantó despacio, colocó la silla en su sitio. No me miró. No miró a Diego. Recogió su portafolios y salió con pasos rápidos y silenciosos, evaporado. Sofía, en cambio, sí habló. Miró el cheque, miró la cara destrozada de Diego y su expresión pasó de choque a otra cosa, repugnancia pura. Esa repulsión de depredador ante la presa que descubre que está enferma. El hombre al que se había pegado como una lapa, el que traía bolsos y cenas, se había quedado en nada. Era el hombre de los $15. «¡Eres!», escupió con voz baja y venenosa. «¡Patético!». Se levantó, agarró su bolso auténtico y se fue sin volver la vista atrás. El tac-tac de sus tacones fue el único sonido un momento. Y entonces quedaron tres. El cheque, Diego y yo. El papel, con el 15,00 escrito, estaba sobre la mesa, brillante bajo la luz. Diego lo miraba fijo. Su respiración, entrecortada, se detuvo. 5 segundos completos sin moverse. Ni un parpadeo. Y entonces explotó. No fue una palabra. Fue un grito primario, un rugido tan lleno de rabia que se sintió físico. Era el aullido de un hombre que no solo ha perdido todo, sino que descubre de golpe que él mismo no era nada. ¡No! Sus brazos barrieron la mesa. Vasos, carpetas, la jarra de agua, todo salió volando. El cristal estalló contra la pared. «¡Los demandaré!», chilló con la voz rota, escupiendo. «Demandaré a todos. Estaba loca. Estaba senil. Lo voy a probar. Lo quemaré todo». Giró sobre sí mismo, torpe, fuera de control, con la mirada enloquecida, y entonces me vio.
Toda su rabia, toda su humillación, todo su dolor se concentró en un solo punto. Yo. ¡Tú!, bramó. Esto lo hiciste tú. La envenenaste. La manipulaste. Ladrón. Se lanzó hacia mí. No caminó. Se arrojó. La silla cayó hacia atrás. Tenía las manos en forma de garras, directo a mi garganta. No tuve tiempo de levantarme. Simplemente me preparé para el golpe. Pero Herrera fue más rápido. Pulsó un botón negro en la mesa. Antes de que Diego pudiera rodear la mesa, la puerta se abrió de golpe. 2 guardias de seguridad llenaron el marco. No eran vigilantes de centro comercial. Eran armarios con traje. Lo atraparon, uno por cada brazo, lo giraron y le inmovilizaron las manos a la espalda con una eficacia brutal. «¡Suéltenme!», chilló, entre rabia y pánico. «¡Quítenme las manos de encima!». Se revolvió, pero era como un insecto contra una prensa hidráulica. El licenciado se levantó por fin. Observó la sala destrozada, observó a Diego sujetado y llorando. No levantó la voz. No lo necesitaba. «Llévenselo», ordenó frío. «No pueden hacerme esto», gritaba Diego mientras lo arrastraban hacia la puerta. «Soy Diego Torres. Este edificio es mío. Los despediré». «Y, señor Torres», añadió Herrera justo cuando lo sacaban. Diego giró la cabeza, los ojos aún enloquecidos. «No olvide su herencia», señaló el cheque de $15, quieto en la mesa entre cristales rotos. Algo se rompió definitivamente en mi hijo. Empezó a maldecir a todos, al abogado, a su madre muerta, pero sobre todo a mí. «Te voy a matar, viejo. ¿Me oyes? ¡Te voy a matar!». Sus gritos se apagaron al fondo del pasillo. La puerta pesada se cerró. El silencio que llenó la sala después fue denso. Solo se oía mi respiración, y lejos, una sirena. La adrenalina se evaporó, dejándome exhausto, agotado de una forma que me llegó al hueso. 20 años de cansancio cayeron de golpe. Me hundí en la silla. El traje viejo pesaba como una armadura mojada. Solo quedábamos 2, el hombre que ahora lo tenía todo y el hombre que había leído el veredicto. Miré el caos sobre la mesa, la silla volcada, los cristales, el billete de $20 que Diego me había lanzado junto al cheque de 15. Miré al licenciado. Él recogía papeles con calma, como si todo aquello no hubiera ocurrido. Quedaba una pregunta suspendida. El cabo suelto. «La llave», dije con voz áspera. «Los relojes. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué meterme en eso?» Fue cruel. Herrera dejó de ordenar los documentos. Levantó la vista. Por primera vez en todo el día, una sonrisa genuina, leve y triste, asomó a la comisura de sus labios. «Ese fue el último examen de su esposa para su hijo», respondió. «Una prueba». «¿Una prueba?», «que suspendió con honores», dijo, negando con la cabeza. Quería ver si, aunque fuera por un instante, él sería capaz de humillarse y pedirle algo a usted. Ver si quedaba en él algún trozo rescatable. Se inclinó un poco hacia adelante. «Y también», añadió, «era un mensaje para usted». Metió la mano en el mismo bolsillo donde guardaba las gafas. Sacó algo pequeño. No era una carpeta ni un sello. Era una llave de latón, vieja, de puerta. La deslizó por la mesa. La llave tintineó al detenerse frente a mí. «Esta», dijo, «es la llave que ella le dejó. Nunca fueron los relojes. Esa fue solo la puesta en escena». La miré. «¿Entonces para qué es?». «Es la llave del ático», explicó. «Pero la caja fuerte que su hijo mandará abrir no contiene relojes. Solo encontrará estuches vacíos. Otra broma final, supongo». «Entonces, ¿qué abre de verdad esta llave?». El abogado sostuvo mi mirada. «Hay otra caja fuerte», dijo, «empotrada en la pared, detrás de un cuadro, en su estudio privado. Esta llave la abre. Dentro está el expediente original de 2005. Todo. Las transferencias,
los documentos de las empresas pantalla que usted firmó y sobre todo las cartas y correos en los que ella le suplicó que lo hiciera. Sentí que el corazón se me detenía un segundo. Lo guardó todo, continuó suave. Guardó la verdad completa durante 20 años. Este codicilo es su confesión, pero la caja es la prueba. Quería que fuera usted quien la encontrara. Quería que fuera usted quien decidiera si hacerla pública o no. El dinero fue su disculpa. Pero esto, señaló la llave, es su forma de devolverle su nombre. Extendí la mano. Mis dedos ásperos se cerraron alrededor del metal frío. Los 160 millones eran un peso. Un nuevo tipo de cautiverio. Pero esa llave, esa pequeña llave era libertad. Toda esta experiencia me dejó una lección brutalmente clara. Aprendí que la verdad tiene un peso y una paciencia propios. Durante 20 años, una mentira envenenó a toda una familia. Convirtió a un hijo en juez implacable del padre que en secreto le había salvado la vida y el futuro. Pero una mentira construida sobre el silencio y la vergüenza no puede durar para siempre. La confesión final de Isabel me demostró que, por muy hondo que la entierres, la verdad siempre termina por abrirse camino a la superficie. También entendí que el verdadero honor no tiene nada que ver con la reputación, ni con lo que la gente dice de ti, sino con los sacrificios silenciosos y sin aplausos que haces por quienes amas, incluso cuando ellos nunca los conocerán, o peor aún, te culparán por ellos. Al final, un nombre limpiado por la verdad es una herencia mucho más valiosa que cualquier fortuna de 160 millones de dólares. Y ahora te pregunto a ti, si hubieras estado en mi lugar con esa llave en la mano y ese peso de 160 millones en los hombros, ¿qué habrías hecho? Cuéntamelo en los comentarios.